Bueno, entonces vamos a hablar de un elemento fundamental para la instrumentación y para la electrónica, que es el amplificador operacional. El amplificador operacional entonces está considerado como un dispositivo que tiene dos entradas, dos puertos de entrada, un puerto de salida, y lo que hace el dispositivo, le voy a llamar Vout, se le llama usualmente V-, se le llama V+, y lo que hace es decir que Vout, o la salida de mi amplificador, es igual a una ganancia que se le llama A, que multiplica a la resta de las dos entradas o del voltaje que está ingresando en esta posición. A esta A se le llama como la ganancia de lazo abierto, y esta ganancia de lazo abierto suele ser de valores muy grandes, tan grandes que difícilmente los amplificadores tienen un valor finito, o un valor definido, mejor dicho, sino están en un rango que son demasiado grandes, ¿no? Con esa razón, o con esa forma, entonces la gráfica del voltaje de salida en términos de la diferencia que tengo colocada en este rango se puede ver de esta manera. El amplificador, de hecho, es un dispositivo electrónico que se va a alimentar con VDD y se va a alimentar también con VSS, que son los voltajes negativo y positivo respectivamente del amplificador. Y entonces tengo aquí estos límites que son VSS, VDD, que está por acá, y entonces el límite o el rango de funcionamiento de un amplificador será aquel que está entre estos dos valores que están colocados por aquí. Que me voy a hacer primero la gráfica y ahorita explico con más detalle esto que está aquí. Tengo esta gráfica que está aquí y así. De este rango de valores, o sea, lo que tengo en el eje de las Y es la diferencia, es B más menos B menos, y la pendiente de esta curva es el valor de A. Una vez que el límite o que la diferencia entre voltaje ha superado un cierto umbral, el amplificador va a entrar a su región de corte, que se mantiene en VSS, y por el otro lado se va a mantener en VDD. Esta característica le permite al amplificador ser usado como un comparador de nivel. Simplemente en lazo abierto yo puedo tener un nivel de referencia que puede ser el valor de V-, y entonces el amplificador irá hacia arriba respondiendo como un 1 lógico cuando el valor del voltaje de la parte positiva supere a y irá hacia abajo o hacia el 0 lógico cuando suceda en el caso contrario. Estos valores o este rango de medición o el rango útil del amplificador en el caso del lazo abierto es muy pequeño, porque la pendiente, que es la ganancia, es demasiado grande. Entonces un amplificador como si quiero utilizarlo en su modo de amplificación tal cual está conectado aquí, es prácticamente imposible, porque no puedo lograr esta configuración o domar este valor de la ganancia que tengo acá. Otra propiedad que tienen los amplificadores es que la impedancia de entrada, es decir, el valor que si yo observo a este componente como una resistencia, la impedancia de entrada ZI tiende a los valores de infinito, que es algo que habíamos dicho en la clase pasada, y los valores de ZO o el voltaje de la salida, es decir, si yo me cuelgo de este lado, el valor de la impedancia de salida tiende a ser el valor de 0 y cumple entonces con los requisitos para poder que me permiten tomar un diseño a bloques de instancias que se controlan o que puedo enlazar unas con otras. Recordando que el diseño a bloques lo que me permite es suponer que puedo aislar los diseños de cada uno de los bloques, es decir, para diseñar los componentes de este bloque no tengo interferencia eléctrica o electrónica o de impedancia, es lo que significa eso, con el siguiente bloque. Es como si esta parte a la salida no estuviera conectada a la siguiente etapa, y entonces puedo aislarlos, como si fueran módulos de funciones de programación, donde escribo un subprograma o una subfunción de manera aislada, concreta para este bloque, sin preocuparme por el resto de los bloques, y simplemente voy conectando o enlazando bloques entre sí para lograr el objetivo final, que es la concatenación de todos estos bloques que tengo definidos por acá.
En este caso, entonces, los diseños de amplificador permiten generar componentes o elementos que tienen una función en particular. Y decía que el amplificador, la primera característica del amplificador es lograr incrementar o poder ampliar, por eso se llama amplificador, el valor que estoy registrando en estas dos terminales que están acá. Cuando yo cierro el lazo, es decir, cuando le pongo un sistema de retroalimentación al amplificador, lo que hago es quitarle esta ganancia que es infinita y entonces empiezo a poder controlar la ganancia del propio bloque de amplificación o del sistema de amplificación que estoy logrando por acá. Para que el amplificador pueda funcionar de manera eficiente, el tipo de retroalimentación que necesito para lograr ese control tiene que ser siempre retroalimentación de tipo negativo. Una retroalimentación positiva no evita este modelo y de hecho lo fomenta y hace que la amplificación sea mucho más grande. Entonces, el primer bloque que vamos a ver es el típico, que es el amplificador inversor. El amplificador inversor tiene esta arquitectura. Tengo aquí una resistencia, esta va a la pata negativa, esta va a la pata de salida, y tengo aquí el objeto que va a tierra, y tengo esta entrada que está por acá. Tengo acá además un Vout, y esta sería entonces la forma en la cual bosquejo a mi amplificador inversor. Este es el amplificador inversor. Los nombres usualmente se les pone, déjame ver cómo le llaman acá, RF y RI. Voy a hacer el análisis de este sistema y todo el resto de análisis de los sistemas o de las configuraciones de amplificador se basan en el mismo concepto. Lo primero que estoy suponiendo de un amplificador de este estilo es que la impedancia de entrada al amplificador es infinita, ZI tiende al infinito, y eso supone que entonces el flujo de corriente que tengo hacia las entradas del propio amplificador son iguales a cero. Entonces la corriente que entra en la pata negativa es cero, la corriente que entra en la pata positiva es igual a cero. Y el otro concepto básico para el análisis de los amplificadores es que la diferencia que existe entre las terminales del amplificador, recordando que lo que hace es subir demasiado con esta gráfica que tenía acá, o sea, es únicamente útil el amplificador en un rango que es demasiado pequeño, que sería algo así. Esta diferencia es tan pequeña que la puedo considerar como despreciable, y eso hace que B más sea igual al valor de B menos, o que están en el mismo punto de las terminales que tengo definidas por acá. Aquí le voy a poner un valor del voltaje de entrada, y entonces ahora puedo escribir el voltaje de salida en términos del voltaje de entrada con estas consideraciones que acabo de poner. Ahora lo que hago es redibujar o reconstruir este diagrama que tengo usando estas propiedades que están acá. Si estoy diciendo que no hay corriente que ingrese en la pata negativa ni en la pata positiva, entonces la nueva arquitectura del amplificador o de los componentes que están acá, RIN está aquí, este punto en realidad está conectado, y es como usualmente le llaman, el punto conectado virtualmente a tierra, y tengo entonces este otro punto que está por acá, que es RF, y del otro lado está conectado entonces a Vout. Tengo aquí entonces el valor de Vin y tengo aquí el valor de Vout. Y ahora tengo que hacer en este nodo, que es el valor de Vx, que es el nodo que no conozco, la relación de corrientes que necesito para poder encontrar los valores de Vout en términos del valor de Vin. Si estoy suponiendo que las corrientes
por esta pata no hay corriente, entonces la corriente que entra por este lugar es igual a la corriente que entra por este lugar, y de hecho este punto, al estar conectado a tierra, conozco entonces esta I1 y conozco también este valor de I2. Entonces el valor de Bin entre el valor de Rin tiene que ser igual al valor de Bout por el dividida entre el valor de Rf. Como las corrientes son opuestas, entonces le pongo el valor negativo, y ahora entonces puedo encontrar cuál es el valor de Bout en términos del valor de Bin. Paso de este lado, que es el valor de Bin, paso esta resistencia de este lado, y entonces la ganancia, que usualmente se determina como el valor de voltaje en la salida entre el valor de voltaje en la entrada, la reescribo como menos Rf sobre el valor de Rin, que está definido por acá. Esta será entonces la ganancia de mi amplificador, y despejando el valor de Bout tengo entonces la ecuación típica para el amplificador inversor, que es el valor de voltaje de salida es menos Rf sobre Rin, el valor de Bin que tengo definida como mi entrada, es decir, el voltaje que está ingresando en estas terminales. Puedo controlar o puedo hacer que se vea más grande en función de la modificación o la relación que tengo entre Rf y Rin, que está definida. Si yo, en lugar de colocar un valor fijo de resistencias y cambio una de estas, por ejemplo esta, por un potenciómetro más una resistencia parásita para poder lograr un mínimo, entonces puedo controlar el volumen de amplificación que estoy necesitando por acá. Este es RF2, para decir que esta es una resistencia que está fija. Con esta configuración, y siendo muy ingenuos, yo podría suponer que el amplificador también es capaz de atenuar, y no es así. Para que el amplificador funcione como tal, como amplificador, y que no salga de este régimen donde se controlan, es necesario que Rf sobre Rin sea mayor que 1, y de preferencia que sea mayor que 1.25, es decir, que tenga un poco de ganancia. No puedo utilizar el amplificador inversor como algo que me permita controlar hacia abajo la pérdida de voltaje en esos esquemas. Además, no tiene sentido, porque si yo necesito atenuar una señal, basta con que ponga una red resistiva, una red escalera, para poder lograrlo, junto con un esquema buffer que ahorita vemos de qué se trata esto. Entonces, este es el análisis básico, y con esta forma que está acá, suponiendo estos dos voltajes iguales, yo siempre soy capaz de conocer uno de estos dos voltajes, y suponiendo que no hay flujo de corriente hacia el amplificador como tal, puedo entonces encontrar a través de las reglas de mallas y de nodos el valor de las resistencias que están ingresando, de los valores de voltaje y corrientes que están en cada uno de ellos. El otro elemento que me hace falta poner acá, que también es una forma de amplificador inversor, es el término de el buffer. El buffer es un caso especial de amplificador inversor. En el caso del buffer, el buffer eléctrico lo coloco de esta manera. Tengo acá un valor de voltaje menos, y esta pata literalmente la conecto con esta retroalimentación para lograr una resistencia de entrada igual que la resistencia de retroalimentación. Y entonces, otra vez suponiendo estas derivaciones que están acá, no tengo corriente que influya por este lado, significa que si yo conecto este dispositivo a otro elemento, entonces no va a haber flujo de corriente, o la impedancia es tan alta que puedo suponer que está desconectado del otro lado. Y en este caso, el voltaje que está acá se replica en esta posición, de acuerdo a esta regla, y entonces el valor de Bout es igual al valor de Bin que tengo definido por aquí. Entonces Bout es igual a Bin, pero con una impedancia de entrada que tiende a ser el valor de infinito, y entonces me permite aislar los componentes que estoy generando en mi secuencia de procesamiento analógico de señales que tengo definida. Se suele colgar elementos de estos, elementos buffer, en las regiones donde quiero
donde quiero aislar los componentes, pero a veces se excede en ese diseño y resulta inapropiado por la cantidad de elementos y sobre todo por el consumo de corriente que pueden tener estos elementos colocados indiscrecionalmente por todo el elemento o por todo el diseño electrónico que esté generado. El otro caso del amplificador es el amplificador no inversor. Colocarlo. Faltaba un pequeño paso del inversor. La configuración que había colocado hace rato, donde tengo este elemento es una resistencia variable, voy a poner RF1 y tengo otra resistencia fija que está acá, menos por este lado, más de este lado, tengo gain, aquí tengo el valor de Vout, está por acá, esta RF2. Entonces lo que estoy logrando con este esquema es garantizar que esta RF sea por lo menos del mismo valor de esta RI que tengo definida por acá. El valor de Vout entonces es igual a menos RF1 más RF2, está colocada aquí, dividida entre el valor de RIN multiplicada por el valor de VIN. Cuando RF2 es igual que RIN, entonces garantizo que tenga por lo menos un valor o 1 en el término de ganancia, y en este caso entonces RF puede ir desde 0 hasta el valor que yo quiera, siempre y cuando no alcance los valores o la amplificación que necesito de mi voltaje de entrada. De esta manera entonces puedo jugar con el amplificador y evitar que entre a la región inestable que ocurre cuando la ganancia de esta configuración está por debajo de 1. Esta resistencia entonces RF2 tiene que ser de preferencia mayor que RIN para tener un nivel mínimo de ganancia y poder jugar con el amplificador de manera adecuada. Eso era lo que me hacía falta explicar, y entonces ahora sí voy con el amplificador no inversor. Lo que tengo aquí con el inversor es que tengo un cambio de signo, o visto desde el análisis de frecuencia tengo un cambio de 180 grados de señal. Todo lo que estaba de positivo se vuelve negativo y viceversa, ¿no? Entonces vamos con el amplificador no inversor. No inversor. Entonces el amplificador no inversor tiene una forma así. Acá, acá, más o menos. Tengo aquí una resistencia RF en este punto, RIN, y entonces el voltaje se aplica acá, RIN, aquí tengo el valor de PA, es este término que está definido acá. En este caso el voltaje de salida, hacer todo el análisis, el valor de voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, que multiplica a 1 más RF entre RIN, que está expresado en estas condiciones. El análisis es similar. Este elemento que está aquí, o mejor dicho, este voltaje que está acá, va a ser el mismo voltaje VIN que tengo definida por acá, y entonces las corrientes que van a emanar de esta red es una para acá, la diferencia de RIN entre VIN, y el otro va a ser Vout menos el valor de VIN dividido entre el valor de RF. Al hacer el análisis de nodos, entonces llego a esta condición que tengo definida por acá. Igual que lo que pasa con el amplificador inversor, esta ganancia en su conjunto tiene que ser mayor a 1, de hecho siempre es mayor a 1, pero no tengo un control tan fino como lo tengo
con el amplificador inversor, donde solamente la amplificación o el valor de la pendiente cae sobre un solo término, que es el valor de RF sobre R. Otra vez sustituyo a uno de estos dos elementos, usualmente es este, que se controla como el elemento con un pot para generar mayores condiciones de ganancia, y entonces poder utilizarlo con un ajuste manual o con un ajuste electrónico, este nivel de escala que está acá. En ambos casos, tanto en las dos gráficas, entonces lo que yo hago es, tengo aquí el valor del voltaje de entrada, voy a generar las gráficas, aquí voy a poner las dos que me hacían falta. Entonces, en este caso tengo otra vez VSS, que es el voltaje positivo, el voltaje negativo, que es VDD, que está acá, y ahora sí, la amplificación que logro con estos dos ajustes, el inversor va a estar en la forma negativa, es decir, va a tener esta pendiente, donde este sería el valor de menos A, que es la ganancia del amplificador inversor, y el caso del amplificador de no inversor va a tener una ganancia positiva hacia este lado, que estoy colocando por acá. Así. El rango, entonces, que me permite el amplificador, o lo que se conoce como el rango lineal del amplificador que estoy colocando acá, es el rango que está delimitado por estos puntos que estoy colocando acá. Desde aquí, que sería el voltaje de Vin más pequeño, hasta acá, que es el voltaje de Vin más grande, en estos rangos o en este rango de valores, el amplificador tiene un comportamiento en un régimen lineal, porque la salida, que es este es el voltaje Vout, la gráfica en Y, es una multiplicación de la entrada por un escalar, simplemente que está cambiando el valor de lo que está entrando. Lo que yo hago con el amplificador, entonces, o con el pot que estoy colocando acá, es seleccionar los componentes para permitir que este rango sea o más angosto o más amplio, dependiendo de las propias necesidades que tengo de medición del sensor que estoy colocando acá. Puede ser que tenga un sensor que me dé un rango muy pequeño de valores, y entonces lo que yo quiero hacer es hacerlo escalar o escalarlo mucho para lograr una salida bastante amplia, como podría ser esta parte, o llevarlo hasta estos límites VSS o VDD, y después llevarlo a un convertidor analógico digital que me permita digitalizar la señal como tal. Para esto, entonces vamos a otras configuraciones que se ocupan para estas cosas. Tengo entonces los amplificadores de diferenciales y de suma. Amplificador diferencial y de suma. Primero el amplificador diferencial. El amplificador diferencial suele colocarse de esta manera. Tengo dos valores menos un valor más, y aquí tengo entonces una resistencia así, y esta resistencia que está para acá. Tengo esta resistencia es RF, esta resistencia es RIN, esto es RIN, y tengo aquí el valor de RF, está ubicado en esta posición, que es la retroalimentación, y tengo mi salida, que es el valor de Vout. En este caso, a este se le llama V menos, a este se le llama V más, y lo que hace este módulo, que es un amplificador diferencial o de la diferencia, es el valor del voltaje de salida es igual a el RF entre RIN por la diferencia, es decir, la resta entre las entradas que estoy colocando por acá. Lo que está haciendo es escalar la diferencia, haciendo que la diferencia
sea más grande respecto a la otra. Este amplificador entonces se ocupa para cuando necesito encontrar una diferencia o un voltaje diferencial en un sensor. Más claro, un poco más claro esto, suponiendo que mi sensor sea una fotoresistencia, entonces coloco acá una resistencia. Esta es mi fotoresistencia que es sensible a la luz, es decir, el valor de la resistencia cambia en función de la luz, y tengo acá otra resistencia que es la resistencia fija que estoy colocando aquí. Alimento el valor de VCC o alimento esta resistencia, y ahora sí el voltaje que estoy midiendo o el voltaje que me interesa medir es el que cae en la resistencia. Si yo mido el voltaje que está aquí, de aquí hasta tierra, que sería con un amplificador diferencial o con un amplificador no inversor o no inversor, entonces mediré el voltaje de aquí hasta acá, y en ese caso sería VCC, entonces no tiene sentido. Podría entonces armar esta red de escalera invirtiendo las terminales, y entonces colocar acá el valor de la resistencia fija y medir acá el valor de la resistencia que es variable o sensible a la luz, y colocar o colgarme entonces de esta posición que está acá. Si ese es el caso, entonces puedo ocupar ahora sí el amplificador no inversor o el amplificador inversor para medir justamente la caída de voltaje que tengo en este sentido. Sin embargo, esas dos medidas que tengo ahí, o esos dos métodos, esas dos arquitecturas, perdón, no inversor e inversor, son muy sensibles al ruido, y entonces también van a amplificar el voltaje, pero el ruido también va a hacer que crezca mucho. Y de hecho, las resistencias o la parte que es sensible a la luz es muy pequeña en comparación con toda la caída de resistencias que tengo definidas por acá. Y por ello me interesa o me conviene colocar valores que sean diferenciales entre estos dos puntos. Ahora construyo una nueva red que sea una red mucho más sensible a esas mediciones que están acá. Cuelgo, por ejemplo, otra resistencia fija en este lado para hacer resaltar estos valores, y entonces estas dos terminales que están acá son justamente lo que quiero amplificar en este sentido, conectadas adecuadamente. Entonces, ahora sí, lo que estoy midiendo en esta configuración es únicamente los cambios o la caída de voltaje que hay en esta resistencia, que es la parte sensible a la iluminación que estoy suponiendo que estoy haciendo ahorita. Y ejemplos como estos hay muchos en el caso de mediciones de señales vitales. También la temperatura podría ser una configuración como esta, o los biopotenciales también son medidas diferenciales de un punto respecto al otro, que es lo que necesito amplificar de manera clara. Aquí la señal o el ruido que está entrando por acá es el ruido común a las dos terminales que tengo, y entonces al estar restando los valores del mismo ruido que está entrando por estas dos patas, se cancelan, y entonces la diferencia es lo que resalta de esta forma, que es el amplificador diferencial que tengo definido acá. Voy ahora con el amplificador de suma. Amplificador sumador. De 1 entra aquí con R1, de 2 entra aquí con R2, de 3 entra aquí con R3. Estos tres puntos se enlazan hacia un mismo nodo, que es este terminal en medio, o el que sea, van para acá hacia RF, y estos tres que están acá, o este nodo, entra a mi amplificador diferencial, amplificador operacional, está definido por acá. Tengo aquí el valor de alto. Otra vez
Esta es la misma arquitectura que el amplificador inversor, pero ahora tengo 3 entradas conectadas. En el momento de conectar esta pata al valor de tierra, entonces aíslo, entre comillas, cada una de las corrientes que están ingresando por acá, la corriente que va a emanar o va a fluir hacia el nodo el nodo virtual que se forma de tierra virtual que se queda acá, es la misma, y entonces el valor del Vout está ponderado por estas 3 componentes que tengo acá. En este caso, el valor de Vout es igual a la sumatoria de cada uno RF sobre R1 por V1 más, voy a ponerlo aquí así, todo esto está en una sola suma, más RF entre R2 por V2 más RF entre R3 por V3. Y entonces puedo generar, controlando ahora estos elementos que están acá, también con una resistencia parásita o una resistencia fija, para evitar que estos niveles caigan por debajo de un cierto umbral de 1.25, entonces puedo lograr con ello una nueva o una forma de sumar voltajes que están entrando acá, que sería sumar señales para emanar hacia una sola salida, que es esta. Este amplificador sumador además tiene una ganancia negativa, entonces déjenme poner acá, perdón, Vout es igual a menos todos estos términos que están acá, y cada uno de estos términos, V1, V2 y V3, está ponderado por la relación que existe entre RF y su resistencia que coloco en cada una de estas entradas que están ubicadas en este sentido. Este amplificador tiene una arquitectura particular, y es esta. Puedo colocar acá solamente con 2 de ellos, por ejemplo, voy a quitar ahorita R3, voy a dejar fijo este valor de V2, lo dejo por ejemplo a una batería, está por acá, tengo aquí el valor de la batería, o un valor lo que necesito es un valor constante en este caso, entonces esto es una constante que está aquí, y esta es la salida de un sensor que tengo propiamente establecido o conectado, mejor dicho, a mi arquitectura. Con esta forma, entonces, esta parte que es la parte de la constante, me permito escribir ahora la ecuación de Vout como menos el término dependiente, que está dada por la ganancia entre este término y este término, que multiplica a la entrada de mi sensor más una constante. Significa que esta arquitectura me permite linealizar, en el caso de que haya un desnivel, los valores del sensor que está ingresando por acá. Esto genera entonces una recta donde el valor de la pendiente al origen tiene además pendiente negativa siempre, que está aquí. Entonces está así, este punto es el valor de B, este punto es el valor de la pendiente, o menos M, que tengo aquí definida, y con este valor de B puedo subir o bajar esta curva con el valor de M, es decir, controlando esta resistencia, puedo mover el valor de la inclinación, y entonces me permite generar un esquema completo de linealización de un sensor que tiene un comportamiento recto, como es este caso. Los sensores tienen un valor de voltaje por default o de vías o de sesgo, y entonces puedo ajustarlo, puedo lograr la calibración de todo el sistema mediante un esquema como el que estoy mostrando, o una arquitectura como la que estoy mostrando ahorita. Y ahora tengo entonces 2 tornillos que son el que controla R1 y R2, que me permiten hacer la calibración, la tara de mi sistema a través de este componente, y la sensibilidad del mismo a través de este componente. Lo que busco primero es tarar el componente, tarar el sistema, llevar a que primero calculo la ganancia, muevo los valores de tal manera que esta recta que está pasando por acá o por estos valores se mueva y se ajuste a tener un nivel de 0, y volverlo entonces ahora un sistema lineal, como yo es lo que espero para la salida del mismo. Voy a tomar un poco de agua. Y seguir con esta explicación. Entonces, esta es la configuración más
quizá de las más importantes, porque me permite hacer esas dos medidas necesarias para la calibración. Ajustar la sensibilidad y ajustar el sesgo con un solo elemento, bueno, con un solo circuito, que es este, en función de los dos trimpods que le coloco, que está de este lado a mi sistema. Voy a borrar esta parte y con los otros dos que me hacen falta. Primero es el operador derivador, llamarlo el derivador. Se construye de esta manera. Tengo acá un elemento que es una capacitancia, este no hace más raro, este elemento que es una resistencia, menos más, de implementación, para acá, y tengo el valor del voltaje de entrada y tengo el valor del voltaje de salida, que es este. De acuerdo a las leyes del capacitor, entonces el valor de Vout es igual a menos RF, que multiplica al valor de la capacitancia, y esto multiplica a la derivada del voltaje de entrada respecto al tiempo que estoy conectando por acá. Si lo analizo desde la perspectiva de Fourier o desde con una perspectiva de Laplace, entonces este término que está acá se convertiría en una impedancia que tiene como valor J omega sobre el valor de, perdón, 1 sobre J omega, ¿sí? Multiplica a RF, que está por acá, aquí el valor menos, aquí el valor más, que está aquí, y entonces puedo ver, aquí está mi Vout, que está acá. Entonces esta impedancia que está acá dice que si la frecuencia es muy pequeña, o si tengo cambios pequeños o valores pequeños de frecuencia, entonces la impedancia que está acá va a ser muy alta, y por lo tanto el sistema se va a desconectar de la entrada que tengo refiriéndose de este lado. Por ejemplo, si mi señal de entrada es una constante, o sea, si dejo pasar suficiente tiempo como para que se estabilice en una constante, este capacitor simplemente se desconecta, y al no haber entrada en esta posición, lo que va a pasar en este nodo es lo que está en el nodo positivo, que es 0, y entonces tengo 0 voltaje que está, o la voltaje de salida se convertirá en un valor de 0, tengo definido por acá. Por el otro lado, si los valores, o si el valor de la frecuencia está cambiando mucho, es muy alta, entonces este se convierte en un cortocircuito, que es este término, y la ganancia que tengo entonces referida, dada esta forma que tengo controlada por acá, va a ser tan grande que va a llegar a ser infinita. De hecho, si el valor de la impedancia, el valor de voltaje, tiene picos o fluctuaciones muy rápidas, este sistema los está amplificando y es fácilmente que llegue a las regiones de saturación del mismo. Esta arquitectura de derivador es poco utilizada, porque la señal de entrada DI, que está definida por acá, en función del tiempo puede presentarse de esta manera, que estoy definiendo por aquí, y por ejemplo con un salto. La derivada de estas señales, que son estas, pues es una señal que, si este tiene un pico alto por acá, va a ser muy abrupta para abajo, muy abrupta para aquí, y pocas veces va a tener un control sobre lo que está sucediendo sobre el mismo sistema. Se puede construir, sin embargo es poco estable. Como tiene una ganancia, o como está calculando el valor de la derivada de mi entrada, entonces si la derivada es grande, va a llegar fácilmente a la región de saturación sin dejar pasar a la salida ningún tipo de señal. Entonces se puede construir, pero no es lo más recomendable este esquema. Su contraparte, el integrador, sí es más recomendable, porque además limpia, comillas, la señal, como vamos a verlo ahora.
S, menos más entrada, aquí de Bin, y aquí entonces el valor de Vout que está definido por acá. Dado que este término es el capacitor, entonces me conviene expresarlo en su forma de Laplace como una impedancia que tiene como valores 1 sobre SC, y entonces entra por acá, hacia el menos, hacia el más, tengo entonces este valor que está aquí. El valor, aquí está RI, el valor entonces en el análisis en Laplace, Vout, significa que lo que hago es el valor de Vout que ya había construido, déjame ponerlo formalmente en mayúscula como suele estilarse a colocar las cosas que están en el dominio de Laplace. Vout de S entre Bin de S, acá, sería entonces el término de la ganancia. Y para este caso, la ganancia entonces está definida como menos 1 sobre SC por el valor de RI que está definida acá. Sería el valor de esta resistencia entre esta otra, y por eso se multiplican simplemente los valores que tengo definidos por acá. 1 sobre CRI es una constante, entonces el valor de Vout de S es igual a menos 1 sobre C por RI, que es una constante de tiempo, que multiplica a 1 sobre S por el valor de la transformada de Laplace de mi entrada, que es Bin de S sobre S. Y de acuerdo a las tablas de transformada de Laplace, entonces, por lo que sabemos de transformada de Laplace, esta forma que está aquí es la forma escalada de la integración de Bin en términos del tiempo, multiplicada por este factor que está acá. Entonces, Vout en el tiempo, Vout de t va a ser igual a menos 1 sobre CRI, está aquí definida como una constante, por la integral desde menos infinito o desde 0, no hay nada antes del tiempo, hasta el valor de t de Bin de tau diferencial de tau. Lo que está haciendo entonces este elemento es integrar la señal en función del tiempo. Si lo que está haciendo es integrar la señal, por ejemplo, una señal, déjenme poner aquí el tiempo, una señal escalón, que estaría definida como esto, lo que hará será ir calculando el valor de la integral de este escalón conforme va pasando el tiempo. La señal, esto es mi Bin, y mi Vout va a ser de esta manera. Está aquí en 0 porque no tiene nada el integrador, y entonces empieza lentamente a subir, o sube hasta alcanzar algún valor. De hecho se va a pasar porque va a estar acumulando el valor del área bajo la curva, entonces va a subir, y dependiendo de la forma de esta señal, por ejemplo, si de repente vuelve a caer hasta aquí abajo, entonces esta señal que está acá va a empezar a caer porque va a ir acumulando la evidencia, haciendo la integral por acá, entonces cae por acá y se va de esta manera, y entonces va calculando algo similar a la integración del circuito o a la integral de la señal que está entrando por acá. La integral es una señal que va acumulando la evidencia. Entonces, si la integral, voy a borrar esta parte, voy a poner más gráficas, se entiende más con monitos que a veces con las propias ecuaciones. Entonces, si mi señal de entrada, el tiempo, mi señal de entrada es una señal que tiene un poco de ruido, por ejemplo acá, y va haciendo esto, en función del tiempo, lo que va a ser la integral, o el valor de la integral, es ir calculando el valor del área bajo la curva de esto. Entonces va a ir aumentando, va juntando el valor, y se queda por acá. Si la señal empieza a bajar, es decir, si esto se queda aquí, o sea, si sube y luego regresa a ser el valor de 0, donde se va a quedar el valor de esta señal va a ser un valor constante, y lo que me dice es cuánta energía pudo almacenar. Lo que hace es almacenar la energía que está ingresando a través de este sistema, o en esta arquitectura que tengo acá, que es a través de este término, y va juntando esta evidencia, ¿no? Esto es de manera ideal.
Como los circuitos tienen resistencias parásitas o tienen resistencias que no son perfectas, entonces esta se va a mantener y eventualmente va a volver a bajar o va a bajar o va a bajar para hacer esta forma de curva que tengo definida por acá. Como ven, estos intervalos o estas fluctuaciones que son ruidos, en el caso del integrador, se van juntando, van acumulándose. La integral es la sumatoria de las cosas y por eso también se le conoce como el circuito o el amplificador promediador o integrador. Va juntando, va promediando la señal y va mostrándome su salida. Es una señal lenta y que tiene menos ruido de medición, como son estas alteraciones que están definidas por acá. De hecho, este circuito que está acá nos abre la pauta para el primer circuito de filtrado que se puede lograr con estos esquemas. Tomando en cuenta esta arquitectura, tengo entonces una resistencia y voy a colgar de esta parte una nueva impedancia que es esta, RF, CF, RIN, aquí, un valor de menos, un valor de más, para acá, y recupera entonces el valor de out que está acá, y tengo aquí entonces el valor de BI. Analizarlo en el dominio del tiempo va a ser mucho más complicado que si lo analizo en el dominio de Laplace. En Laplace, entonces, el sistema está aquí, RIN, se convierte en un sistema que tiene una impedancia RF, tengo otra impedancia que está en paralelo que es 1 sobre SCF, y estas dos van a ingresar para acá hacia la parte de salida de mi amplificador. Sigue siendo un amplificador integrador, pero con una constante de tiempo que le permitirá ya no permanecer en la parte alta, sino lentamente ir cayendo en función del mismo tiempo que estoy logrando. Como estas dos están en paralelo, entonces puedo formar una sola impedancia, que es la impedancia paralela de las dos, y entonces analizar el sistema en su conjunto. La forma que queda entonces es esta, que es RIN, y aquí me va a quedar una sola impedancia que necesito el bloque grande por la ecuación, no es porque sea una impedancia enorme, por acá, y voy a poner entonces aquí el valor de la impedancia. La impedancia paralela es la multiplicación de las dos, RF entre SCF, entre la sumatoria de las dos, RF más 1 sobre SCF, que está definida acá. Este multiplica este y entonces va a dividir con este, y puedo quitar entonces el término CSCF de la parte de arriba, y aquí me queda RF entre 1 más SCF RF, está definida por acá, y simplificando este término, entonces dejando aislado el término S, este término se va, este término lo dejo ahorita en este conjunto, no se me conviene ponerlo entonces de forma completa. Entonces va a quedar 1 sobre CFRF, multiplica a este, está dividiendo, y entonces aquí queda 1 sobre CF, está acá. Entonces ya tengo ahora una forma. Esto es un filtro pasabajas, o visto desde otra perspectiva, simplemente con el análisis de tiempo. Cuando tengo elementos que son lentos, entonces esta impedancia se vuelve muy grande por el término que está acá, o sea la composición en Fourier hará que este término sea considerado como J omega CF, va a hacer que sea lento, entonces se va a hacer una impedancia grande, y lo que tengo es simplemente la ganancia que genera por dos resistencias que están definidas por acá. En el otro caso, en el caso en el cual esta impedancia o la frecuencia de la señal que está ingresando es alta, entonces
esto se convierte en un cortocircuito y lo que va a pasar es que la impedancia va a bajar a esos valores y voy a tener una ganancia alta. Entonces es un sistema que me permite que deja pasar a las frecuencias bajas con una ganancia y las frecuencias altas las deja pasar con mucho más amplitud respecto a estos términos o respecto a la propia entrada que tengo definida por acá. Entonces este es un amplificador también de integrador, y a diferencia de lo que pasaba en el otro ejemplo donde aquí este término se quedaba o permanecía, lo que va a pasar es que este término va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, porque aquí ya hay donde pierde energía el capacitor por este reflujo, y entonces puede, después de llegar a un cierto límite, empezar a disminuir con una constante de tiempo que está dada por SF y RF acá, y entonces generar un sistema que sea un poco más estable que el anterior, que era simplemente algo que acumulaba energía en función del tiempo. Decía que entonces estos bloques ya me permiten entonces construir sistemas de filtro, y el primer filtro, que podría ser este, también lo puedo construir en su forma de amplificador no inversor o como simple buffer para filtros de polo real. Usualmente diseño las etapas de filtros como elementos que no van a interrelacionarse unos con otros, y por eso tengo que colocar elementos de amplificadores operacionales que me permitan hacerlo. Sabemos que esta arquitectura es la arquitectura de un filtro pasabajas, donde la constante está dada por los valores de RC, están aquí, y simplemente esta arquitectura la paso a través de un buffer, y entonces tengo ya un filtro pasabajas que está aislado respecto a lo que le voy a colocar en esta siguiente secuencia de instrumentación que está acá. Es un amplificador, ya sabemos que esto es un amplificador es un buffer, o sea, lo que está en este nodo, que es el voltaje filtrado, va a pasar hacia este lado, y su forma pasa altas está construida al revés. Tengo entonces aquí el capacitor, tengo la resistencia, y otra vez lo paso simplemente por el buffer que tengo acá, para entonces tener ahora un filtro pasabajas. Pasabajas porque este elemento, que es el capacitor, a frecuencias bajas se considera como un circuito abierto, entonces tengo simplemente la entrada conectada hacia el valor del nodo positivo, y en este caso sucede al revés. Los valores que son de frecuencias bajas van a abrir este circuito y no tengo nada a la salida, y en el caso contrario, cuando el elemento tiene, o la entrada, mejor dicho, aquí tengo el valor de Bin, faltaba, tengo Bin, Vout, aquí está, Vout, está aquí. Entonces, cuando tengo frecuencias altas, este elemento se va a conectar a tierra, y entonces la salida va a estar directamente con un valor de 0. Al contrario, cuando este elemento tiene frecuencias altas, este de ahí, esto se considera un cable y pasa de manera transparente hasta el valor de Vout que tengo definido por acá. Y finalmente, la reina de las instrumentaciones, que es el amplificador de instrumentación que vamos a ver, y con eso acabamos este video del día de hoy. Por muchas razones, el amplificador de instrumentación es considerado como la mejor manera de poder amplificar los valores de un sensor o amplificar la salida de un sensor. El amplificador de instrumentación se constituye por 3 amplificadores conectados adecuadamente. Tengo entonces una entrada, esta entra por la parte positiva, la salida de este va conectado hacia un nodo intermedio, la salida de este elemento va conectado a una resistencia, tengo otra resistencia, y aquí conecto en espejo lo que tengo aquí arriba. Tengo entonces una pata negativa, tengo aquí la pata positiva, y de este lado tengo una resistencia conectada en este sentido. Este es R1, este es R1 también. De acá, de este elemento, entonces sale mi valor de R2, este lo tengo por acá,
tomo este elemento, saco también el valor de R2 de aquí, y de aquí subo a un tercer amplificador más menos la amplificación, acá R3, tengo acá entonces R3 aquí, y simplemente acá hacia la salida de auto. Esta que está acá es la resistencia que es variable y este se le conoce como R gain. Este elemento es entonces B1, este elemento es B2. Entonces el amplificador de instrumentación me da el siguiente valor de ganancia. La ganancia del amplificador de instrumentación va a ser igual a 1 más 2 veces R1 sobre R de ganancia, R gain, entre R3 sobre R2. Está definida por acá. Estos elementos es importante que tengan exactamente los mismos valores para que el amplificador funcione de manera adecuada. Si hay un desbalance, cualquier mínimo que sea entre estos valores de resistencias que están acá, la amplificación que va a tener el amplificador de instrumentación no va a ser simétrica. Amplificador de instrumentación no va a ser simétrica y va a amplificar más una entrada que la otra respectivamente. Por esas salvedades, entonces los fabricantes de chips proponen o generan amplificadores donde los valores de resistencias que están acá son controladas en el laboratorio y me permiten entonces controlar a toda la ganancia a través de una sola resistencia que se queda abierta para controlar el valor que yo quiera de ganancia en este sentido. Esta es la ganancia completa y lo que amplifica, o sea, el valor de Vout que tengo a la salida es el valor de A por la diferencia entre B2 menos B1, que son las entradas que tengo hacia acá. Esta arquitectura que está acá podemos observar que esto es un amplificador de diferencias y lo que tengo acá es un par de amplificadores no inversores conectados a cada una de las resistencias que están definidas por acá. La gran ventaja del amplificador de instrumentación es que tiene una región de rechazo en modo común que es casi infinita, es decir, los valores de voltajes que son comunes a las dos terminales que están acá son canceladas por esta resta y entonces es mucho menos sensible al ruido de medición que lo que sería el amplificador diferencial que está construido únicamente por esta etapa que está acá. Además, el amplificador diferencial, para poder utilizarlo como un amplificador, necesito controlar dos términos de ganancia o dos resistencias que son estas dos a la par. El amplificador de instrumentación, todo el peso de la ganancia cae sobre un solo término o una sola resistencia que es esta y entonces sustituyo a esta resistencia por un pot y puedo entonces controlar con ella el valor de la amplificación sin tener que manipular dos o tres resistencias más. Antes se solía utilizar potenciómetros manuales para controlar estas resistencias, pero ahora se estila o se sugiere utilizar potenciómetros digitales que se controlen a través de una palabra de control para darle los valores de la impedancia a cada uno de estos componentes o bien mediante arreglos de relevadores que me permitan switchar entre distintos valores de ganancia, dándole ahora una concepción un poco más moderna de cómo se controla un instrumento de medición a través de botones y no perillas o tornillos como se hacía anteriormente.